Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí, escuchándome. Yo también le agradezco a ustedes por haberme eh, llamado para poder aportar un poquito con un granito de arena, digamos, a estas masterclass. Espero poder estar a las expectativas. Y bueno, sí, yo la verdad que hace varios años que trabajo con Kidsmailing, una empresa muy seria, y que realmente ha brindado todas las posibilidades, sobre todo en servicios y calidad. Así que yo les agradezco a ustedes esta convocatoria, porque la verdad que me ha enorgullecido. Este, bueno, hoy yo voy a comenzar a hablar de las aplicaciones de la tomografía con BIM en tratamientos con alineadores. La verdad es que desde que yo comencé con ortodoncia invisible, era muy poco lo que se sabía de con BIM en esa época todavía. Hoy la tomografía con BIM es un recurso que tenemos, una herramienta que hace aproximadamente 10 años que viene evolucionando rápidamente, y esto hace a que a nosotros nos sirva como herramienta para mejores resultados. Estas imágenes, que ya no son las convencionales que estábamos acostumbrados a ver, son en 3 dimensiones y son fantásticas en el sentido de que nosotros trabajamos en el paciente en 3 dimensiones. Lo importante es tener esta tecnología al alcance de nuestras manos, pero yo quiero dejar como algo así como que quede bien claro que no solamente el hecho de pedir una Conbin es suficiente, sino que también es importante conocer la anatomía, tener el conocimiento obviamente, y saber interpretarla. La interpretación de la Conbin, de la tomografía Conbin, es importante para que podamos aprovecharla como corresponde. Bueno, vamos a hablar un poquito del 2D. El 2D aparece en el año 1895 con el físico Röntgen, un alemán, que produjo radiaciones electromagnéticas en longitud de onda y generó los rayos X. Recién en 1896 se comenzaron a ver las primeras radiografías intraorales, que son las que nosotros usamos cotidianamente y son nuestro caballito de batalla. La panorámica, una oclusal, la periapical, la teleradiografía de perfil, que nosotros como ortodoncistas la utilizamos un montón. Son nuestro caballito de batalla y nunca lo van a dejar de hacer, o por lo menos por un muy buen tiempo más. ¿Por qué? Porque nos brindan mucha información también. Entonces, no quiere decir de que porque hoy tengamos una herramienta que supera esta, vayamos a descartar lo que ya venimos trayendo como bagaje en esta radiografía 2D, porque sirve muchísimo y tiene mucha información y hasta es el puntapié para algo más. Entonces, no quiere decir de que vamos a dejar de utilizar estos recursos. Pero sí, en el momento en que lo utilizamos, vamos a tener que tener en cuenta que tenemos una emisión de rayo y un detector de ese rayo, y en las imágenes 2D lo que pasa es que hay superposición y distorsión de las imágenes. Y hoy les voy a presentar un trabajo de investigación de Janet Zúñiga, en donde hace una cuantificación de las distorsiones en cuadrantes en una radiografía panorámica. Lo que hicieron es hacer el estudio en cráneos y pudieron corroborar que hay medidas en donde son diferentes en los distintos cuadrantes de la panorámica. Y estas medidas son: en el cuadrante 1 y en el cuadrante 5 no se pudieron tomar las medidas. O sea, no pudieron corroborar la referencia que tenían en el cráneo con la medida en la tomografía, en la panorámica. Las medidas horizontales, tanto en el cuadrante 2, en el cuadrante 4, como en el cuadrante 8, fueron minimizadas. Mientras que las del cuadrante 6, 7, 3, 9 y 10 fueron magnificadas. Esas fueron las medidas horizontales. En tanto que las medidas verticales, en todos los cuadrantes, tanto en los superiores, 2, 3, 4, y en todos los inferiores, todas las medidas fueron magnificadas. Entonces esto nos da
digamos, una referencia importante de que no tenemos una imagen real del paciente. Y pensemos que este estudio está tomado a partir de cráneos, en donde no hay movimiento del paciente, ni hay estructuras de tejidos blandos, de superposición y demás. Entonces, por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, aparece la tomografía con BIM, y no podemos dejar de tener como referencia la tomografía computada, que fue la tomografía médica, que es la primera que aparece, y que tienen en común un archivo. Este archivo, que es el archivo DICOM, es un archivo de comunicación en medicina a nivel mundial. Este archivo es un archivo estándar, que se reconoce como un archivo de imágenes médicas, y está pensado específicamente para el manejo, visualización, almacenamiento y transmisión de estas imágenes a nivel de la medicina. Y por ende, nosotros como odontólogos estamos dentro de esta rama. Entonces, las tomografías con BIM también tienen este archivo, que es un archivo inviolable además, o sea que legalmente nos sirve como archivo digamos, un registro que no se puede modificar absolutamente para nada. La tomografía computarizada ha pasado por distintas generaciones, datan desde la época de 1971 y se introduce con Hounsfield. Estas generaciones fueron 4, la primera generación fue en donde había un emisor de rayo y un solo detector que tomaba la imagen. Este detector giraba a 180 grados y solo era para el cráneo. En una segunda etapa o segunda generación, la tomografía computada evoluciona en mayor cantidad de detectores, era mucho más veloz y abarcaba ya no solamente al cráneo, sino que también al tórax y al abdomen. En una cuarta generación aumentan aún más los detectores, entonces era mucho más rápida la adquisición y el tubo giraba a 380 grados con respecto al paciente. En una cuarta generación ya los detectores eran un tubo que aumentaba de entre 400 a 2400, y esto evoluciona año a año muchísimo más, formando un anillo en donde el generador de rayo es el que gira alrededor de ese tubo a 360 grados. Este es el aparato de tomografía computada, o sea, es un aparato que tiene un volumen bastante importante y la posición del paciente es horizontal. Acá vamos a ver cómo es la diferencia entre la emisión del rayo de la tomografía con BIM, que en este caso, desde la emisión del rayo hacia el detector, forma un cono. Por eso también a veces se la llama como tomografía de haz cónico. En cambio, en la tomografía computada, la emisión del rayo forma un abanico. Entonces, en un solo plano, pero en abanico. Esa es la diferencia fundamental. La tomografía de haz cónico se empieza a introducir, digamos, en la odontología en el año 1998, y esto aparece con el doctor Monceau, y esto aparece con la intención de reducir las dosis de radiación, como así también de elevar la resolución, ya que nosotros trabajamos en zonas en donde necesitamos mucha resolución en la imagen. Como dije antes, la tomografía se puede llamar tomografía computada de haz cónico, tomografía volumétrica dental, tomografía volumétrica de haz cónico, tomografía computarizada con BIM. De todas estas maneras estamos hablando del mismo estudio de la tomografía de haz cónico o tomografía computada o tomografía con BIM. Acá vemos el aparato de la tomografía con BIM. Es exactamente igual que un ortopantomógrafo, la diferencia es el sensor que se cambia, el sensor que es el que toma la adquisición. Es un aparato de una dimensión bastante amigable y la posición del paciente también es también muy simple, en el sentido de que no se necesitan demasiadas condiciones para poder adquirir el estudio. Se puede hacer en niños y en adultos,
Y lo más interesante que tiene esta tomografía con BIM es que uno puede elegir la dosis para el paciente. La dosis para el paciente, ya sea de acuerdo a la edad o el tamaño del paciente, como así también de acuerdo a la zona que querramos adquirir la imagen o que querramos estudiar. También se puede tomar en pacientes discapacitados porque el brazo se mueve verticalmente, entonces se puede adaptar perfectamente a pacientes en silla de ruedas o pacientes que no puedan caminar mucho y se tengan que sentar. Y lo más importante de esto es que científicamente está probado que tiene una radiación del 70% menos que una tomografía computada. Eso es un dato importantísimo para que nos quedemos tranquilos, que más allá de que nosotros vayamos a pedir una tomografía computada en el caso de ser necesario, que no estamos sobreirradiando al paciente como si estuviéramos tomando una tomografía computada convencional o médica. Bueno, ¿cómo es la toma de esta tomografía de ascónico? Es una secuencia de ráfagas intermitentes de radiaciones durante la adquisición que se generan alrededor de 180 o 380 grados de acuerdo al equipamiento. En esto es importante saber de que cada equipamiento tiene sus características. Y estas características nosotros como odontólogos tenemos que conocerlas en el sentido ¿en qué sentido les digo? En que deberíamos tener comunicación con el centro de radiología en donde habitualmente nosotros mandamos nuestros estudios, ya que tenemos que conversar sobre todo el tema de las dosis, qué tamaños tienen las imágenes de ese tomógrafo o la capacidad, porque no todos tienen las mismas capacidades. Bueno, ¿qué es lo que nos genera esta tomografía? Nos genera un campo, un FOV o campo, un field of view o campo visual, campo de imagen que se llama, que esto va a depender de la zona que queramos tomar, el registro. Y también de la capacidad que tenga el tomógrafo, digamos, de qué capacidad de tamaño para tomar ese registro. En este caso, podemos evaluar en este círculo rosa, vemos que se toma un registro o hay un campo visual del cráneo completo. Son muy pocos los tomógrafos que tienen este sensor de este tamaño. Muy pocos porque es un sensor, digamos, es una tecnología bastante cara y no tiene tanto uso, más allá de que cada vez la vamos a utilizar más. Para nosotros como odontólogos nos interesa mucho esta medida como intermedia, digamos, en donde abarque los dos maxilares, porque es nuestro campo de acción, pero también tenemos la posibilidad, en el caso de que querramos investigar un poquitito una zona más específica, también puede haber un tamaño menor que se puede tomar volumétricamente sin ningún problema. Este campo visual, como les dije, vienen de distintos tamaños. La primera información significa el diámetro que tiene ese volumen y la segunda información, el alto. Esto es a lo que me refiero, que cada equipo tiene un tamaño diferente. Entonces, podemos ir de jugar desde el más pequeño hasta el más grande de acuerdo a nuestra necesidad. Sobre todo a la necesidad de evaluación que querramos. Este campo visual o FOV, Field of View, está compuesto por voxeles. ¿Qué son los voxeles? Los voxeles son píxeles volumétricos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada unidad de cada uno de estos cubos representa como si fuese un píxel en 2D. Que este sería el píxel volumétrico por el cual está conformado este volumen. Este píxel volumétrico puede variar en su tamaño y en cantidad. Y eso depende de la imagen que vayamos a tomar.
Cuando nosotros tenemos un campo pequeño, en general, nuestro Fox y nuestro píxel o voxel volumétrico es pequeño. Y nuestra fetita, digamos, esa ráfaga que toma el equipo, es pequeña también. A medida que vamos aumentando el FOV y va aumentando el tamaño, va aumentando el tamaño del voxel, como así también el tamaño de esa feta, digamos, o de lámina que toma el registro de la tomografía. Al unir esas láminas que va tomando el equipo, genera un volumen, y a esto se le llama FOV, a este field of view o volumen. La diferencia importante que hay entonces entre la tomografía computada y la COMBIN es, igual tienen algunas cosas que son, que coinciden, ¿no es cierto? Como el detector, es un detector plano en ambos casos. En la tomografía computada, el haz es plano, en forma de abanico, como lo vimos, mientras que en la tomografía computada es en forma de cono. En la tomografía computada, las múltiples rotaciones son a 360 grados y en cada rotación genera una imagen. Esto que le digo yo, este plano o esta fetita que toma, es una sola imagen. En cambio, en la tomografía computada de COMBIN, la rotación es de 360 grados, pero hay adquisición de una o dos imágenes dependiendo del equipo. Los voxeles en la tomografía computada son anisotrópicos. ¿Qué significa esto? Que no son un cubo perfecto. Entonces nos puede generar algunas distorsiones en el momento de la reconstrucción de la imagen. No se olviden que esto es una reconstrucción matemática. Entonces, mientras más isometría tengamos, isotrópicos sean los voxeles, mejor definición y más uno a uno vamos a tener esta imagen. El grosor de los cortes en la tomografía computada siempre son mayores a 1 milímetro, y en la tomografía COMBIN podemos adquirir desde menos de 1 milímetro para adelante. La dosis de radiación en la tomografía computada es mucho más elevada. En la tomografía COMBIN, la dosis de radiación es del 77% menor. Bueno, una vez que se genera este volumen en 3D, que es tan lindo de verlo, porque la verdad que a mí me encanta verlo, y es como que, digamos, como marketing, es re lindo también, se ve hermoso, pero más allá de esto, lo más interesante de esto es que esta tomografía está generada a través de la suma de cortes, como dijimos recién, de fetitas, que nos generan un volumen tridimensional, a partir de la cual nosotros podemos generar imágenes en 2 dimensiones en los 3 ejes del espacio con respecto al eje vertical central del cuerpo humano. Estos ejes son el corte sagital, el corte axial y el corte coronal. El corte sagital es el que conocemos nosotros también como en las radiografías panorámicas. Pero a esto le sumamos un corte coronal y un corte axial. El corte axial es un corte perpendicular al eje largo del ser humano, y este corte nosotros podemos hacer un recorrido de inferior a superior o de superior a inferior sobre este eje, que nos va a ir dando distintas imágenes de acuerdo a la altura que estemos de ese eje central. En el caso del corte coronal, es un corte paralelo al eje del cuerpo humano, pero en sentido antero-posterior. O sea que nosotros podemos hacer un recorrido en esta imagen, teniendo imágenes de la parte anterior del paciente o del cráneo hacia la parte posterior. Obviamente que en cada una vamos a tener diferentes imágenes. Y en el corte sagital, también es un corte paralelo al eje del ser humano, pero en sentido derecho e izquierdo. O sea que podemos navegar desde el lado derecho e izquierdo del paciente sin ningún problema y evaluar la distinta información que nos dan en ese plano, ¿no es cierto? Pero lo más importante que tenemos en la tomografía COMBIN
no es solamente estos 3 planos, que son los planos que por defecto vienen en la tomografía, sino que además tenemos la gran ventaja de nosotros poder generar una imagen curva o una imagen panorámica, trazando una curva a nivel de la imagen o el corte axial. Trazamos una curva al nivel que nosotros querramos, ya sea a nivel de los ápices, esta es la panorámica, a nivel de los ápices, a nivel medio de las raíces, a nivel de las coronas, al nivel que nosotros querramos podemos generar nuestra propia panorámica. Esa panorámica a su vez tiene un ancho que también podemos modificar nosotros si queremos que haya mayor capas dentro de ese ancho o menor capas. Nos acordemos que mientras menos capas tengamos, va a haber menos superposición de imágenes, porque si no nos pasaría exactamente lo mismo que con una panorámica convencional. Pero bueno, más allá de esto, lo más importante que nos trae esto, que nosotros a su vez de esta curva podemos hacer cortes transversales de la misma y tenemos estos cortes transaxiales. Estos cortes transaxiales que vemos aquí y que nos permiten visualizar perfectamente bien cada milímetro o cada menos de 1 milímetro, la posición que tenga cualquier patología, en este caso es un retenido, o la capacidad ósea que tenemos, cómo es nuestro reborde alveolar en el caso de cuando hacemos alineadores. Entonces, tenemos la posibilidad de poder estudiar milímetro a milímetro la arcada de nuestro paciente. Esto es una gran ventaja. Es una herramienta impresionante que tenemos para poder evaluar. Podemos programar las distancias entre los cortes, los espesores, y todo va a depender de la necesidad del caso, obviamente. En el caso de los alineadores, para nosotros tener un corte de menos de 1 milímetro o 1 milímetro es una referencia importantísima para poder evaluar la relación que tienen nuestras raíces contra las corticales óseas. Y así decir, a ver, ¿qué movimiento le voy a generar a esta pieza dentaria en el setup? Este tipo de aparatología tiene además la posibilidad de generar escaneos faciales. Los escaneos faciales, una imagen es una foto en 3D que se toman, es un registro de fotografía. En este caso quiero que quede claro que no es radiación, sino que es fotografía y se genera un archivo OBJ, el cual se puede incorporar a los software que tenemos actualmente. Hay muchos software, ya sean gratuitos o pagos, en donde se puede visualizar perfectamente bien y lo podemos incorporar a nuestro estudio de la tomografía con BIM. También existe hoy el motion, digamos, el movimiento de la mandíbula de nuestro paciente exactamente en las dimensiones y en la velocidad que el paciente lo hace. Esto se genera a través también de un registro. Tenemos que tener la tomografía, pero el registro se genera con las mismas condiciones que se genera el escaneo, o sea, como si fuese una fotografía, en donde se le coloca un dispositivo fijo al paciente a nivel de la frente y un dispositivo móvil a nivel de la mandíbula, que va a ser el que se va a movilizar. A partir de ahí se hace el movimiento o este rastreo de la fotografía mientras el paciente hace el movimiento y nos va a generar gráficos en donde nos van a dar exactamente el movimiento que hace el paciente en apertura y en extrusiva, el movimiento que nosotros elijamos. Esto hay que tener en cuenta que para este tipo de estudio sí se necesita un FOB en donde esté incluido sí, los maxilares y el cóndilo inclusive. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, para una planificación, por ejemplo, en el caso no solamente de alineadores, pero también en alineadores puede ocurrir. En este caso es una paciente que vino al consultorio y me dijo, bueno, yo ya tuve ortodoncia y me dijeron que tenía un diente y demás. Esta es la panorámica que me trajo. Fue el primer estudio que yo pedí, y en esta panorámica la verdad que a mí nada me llamó la atención hasta que ella no me dijo
no, porque me dijeron que yo tenía un diente de más. Entonces miré un poquitito más con atención y acá se ve en esta posición que hay algo que, bueno, a veces nosotros esto puede pasar desapercibido en una panorámica, porque coincide justamente con el reborde del maxilar superior. Resulta que, bueno, digo, bueno, voy a pedir una tomografía con BIM para ver en qué situación estamos, qué es esto que se ve en la panorámica, y en un corte sagital de la tomografía nos encontramos con esta pieza supernumeraria. Y miren el tamaño que tiene en comparación de qué podríamos haber visto aquí en la panorámica. ¿Qué podemos evaluar también? Las vías aéreas las podemos evaluar en sus 3 dimensiones también, hasta la podemos dibujar la capacidad aérea que tiene nuestro paciente, ya que también con alineadores nosotros podemos intervenir también en mejorar la capacidad de pasaje aéreo que tiene nuestro paciente. Eso es súper importante de poder medir. Existe también, lo podemos ver para supernumerario. En esto yo quiero mostrarles un poquito. Esta fue una de mis primeras tomografías con BIM que pedí en un paciente, y la verdad que hoy si la miro, sé que es una tomografía, en ese momento no sabía mirarlas tanto, por eso en esto tenemos que aprender a hacerlo. Y este paciente se ha movido, entonces no tenemos una imagen clara en estos 3 cortes, como yo les había dicho. No está bien clara la imagen. Y en esto también tiene que ver cómo está tomada la imagen y la colaboración del paciente en los movimientos. Más allá de que hoy el equipamiento y los equipos de tomografía con BIM vienen superándose cada vez más en este tipo de situaciones, ya sea con los movimientos que genera el paciente, lo resuelven matemáticamente, como así también las imágenes de artefactos en los casos de que tengamos paciente con implantes. También podemos evaluar los procesos infecciosos, no solamente, a veces no lo vemos en la panorámica, no se nota tan bien, y resulta como en este caso, y después haciendo un recorrido o un barrido en estas imágenes, digamos, transaxiales, observamos que es importante el proceso infeccioso que tiene el paciente. ¿Qué más vamos a hablar de lo que es las dehiscencias y fenestraciones con nuestros gran amigos periodoncistas, en donde siempre nos echan la culpa a nosotros de las dehiscencias y de las fenestraciones y demás? Hoy tenemos, y de hecho lo han corroborado en cada una de las presentaciones de las doctoras en estas masterclass, que el movimiento dentario genera, haciéndolo bien, genera hueso. Entonces, ¿qué mejor manera que registrarlo a través de una BIM? Sabiendo desde dónde partimos y después corroborando qué es lo que logramos. También sirve para la ATM, depende del equipo, puede tomarse el maxilar superior e inferior unido a las ATM, o también si hay FOS más pequeños, pueden ser en cilindros más pequeños que toma la ATM derecha por un lado y la ATM izquierda por el otro. Acá podemos evaluar las distorsiones que tienen los cóndilos, si tiene osteoartrosis, el espacio interarticular que existe a nivel óseo, más allá que quizás no sea el examen de la acción en el caso de que haya subluxaciones y demás. Ya sabemos que lo importante es el registro de una resonancia magnética para visualizar los tejidos blandos, pero acá también nos da una información importante de los tejidos duros. También podemos ver fracturas de cóndilo, como se ve en este caso. Para la investigación también sirve. En este caso hay investigación realizada por una de las doctoras del equipo, en donde en la especialidad de ortodoncia, que lo realizaron para ver las angulaciones de los caninos, en este caso para registrar el movimiento dentario en velocidad y en cantidad de fuerza, y bueno, y el registro que vemos en pre y post de alineadores para ver en los tratamientos con alineadores, para ver cómo fue el movimiento y qué capacidad ósea hemos adquirido dentro de ese movimiento. También lo podemos utilizar para el traumatismo y fracturas, ya sea de una pieza dentaria o de estructuras de los maxilares.
o de la mandíbula. Cuando nosotros tenemos la tomografía inicial y la final, podemos hacer una superposición de imágenes para ver realmente y cuantificar cuál fue el movimiento y los logros que hemos obtenido en los tratamientos. Bueno, ¿y qué más decirles que en los alineadores la aplicación de la Conbin es totalmente predecible el movimiento? Esto es re importante, súper importante, porque nosotros podemos decidir el posicionamiento de esa pieza en la cantidad, en la calidad, o sea, en todo para que esa pieza se mantenga dentro del alveolar. Entonces, la técnica de alineadores hoy, que ya se la mira con distintos ojos, en donde decir no es solamente alineadores, sino que es una técnica ortodóntica, en donde nos da la posibilidad de poder prevenir, no me sale la palabra en este momento, ser previsible en el tratamiento que vamos a tratar. Cada movimiento que vamos a hacer va a estar previsto, porque a veces nosotros, más allá de que sepamos en una técnica el torque, lo elijamos adecuadamente para el paciente y demás, una vez que colocamos el arco, no sabemos bien lo que va a ocurrir dentro del hueso. En cambio, con los alineadores tenemos la capacidad de nosotros ir decidiendo hasta dónde llegar en el movimiento para poder discernir si lo hacemos o no lo hacemos a ese movimiento, si lo vamos a beneficiar o no al paciente con este movimiento y esta estructura. En este caso, voy a presentar una paciente que es un caso interdisciplinario, en donde es una paciente que ya ha tenido tratamiento de ortodoncia con agenesia de un lateral. Vemos que hay corrimiento de la línea media. Se toman los registros, como normalmente, como nos pide Kitzmailing siempre. Una vez que tomamos los registros con, digitales, con un escaneo. Todo esto, la panorámica obviamente, y en este caso el pedido de una Conbin porque la paciente es derivada por un periodo, entonces digo, no, vamos, y ya era un segundo tratamiento de ortodoncia, entonces digo, bueno, vamos a evaluarlo también a nivel de la tomografía Conbin. Se hacen los estudios cefalométricos, hicimos el estudio de la sonrisa digital en 2D, le pudimos mostrar al paciente cuál era nuestra planificación, a qué queríamos llegar, por qué habíamos decidido abrir el espacio en vez de cerrar el espacio en su caso. Y a partir de ahí lo pudimos llevar en un software para poder cuantificar el movimiento, a ir planeando la cantidad de movimiento a lograr para poder reemplazar esa pieza que faltaba y darle la distancia correspondiente a los márgenes gingivales, ya sea de los centrales y caninos que habían sido modificados durante el tratamiento anterior por desgastes, para una futura rehabilitación. ¿Qué pasa? En esto nos da la posibilidad no solo de ver el movimiento de la pieza dentaria, sino también de verlo en distintas posiciones, porque podemos ver cómo se va moviendo esta pieza dentaria, segmentando las raíces, eso es algo que no les dije, perdón, se segmentan las raíces de las piezas dentro de la tomografía computada, y esas se suman a la segmentación de los modelos, y podemos visualizar esto perfectamente bien. Sabemos que en Kitzmailing están muy próximos a poder realizar este tipo de visualización. Así que vamos a tener la posibilidad de que en nuestros casos que presentemos en Kitzmailing, no en todos obviamente, porque cuando hay movimientos leves no va a ser necesario, pero sí cuando tenemos dudas, en algunos casos, vamos a poder asociar o sumar la tomografía Conbin a nuestro setup que nos envían desde Kitzmailing para poder evaluar no solamente la posición de nuestra corona, sino también de nuestra raíz dentaria. Una vez que se termina la planificación, ubicamos la prótesis, que esto también con el tratamiento con alineadores es una gran ventaja porque le vamos dando el espacio, y a ese espacio que se lo vamos generando como
como una pieza dentaria que va aumentando de tamaño, lo podemos pintar el color diente, ya sea con composite o con flow, con lo que sea, y le podemos dar la posibilidad de que estéticamente el paciente también se sienta cómodo, no solamente con los alineadores que se sienta cómodo, sino también con ese espacio, ¿no? Y ir colocando la prótesis en el lugar que corresponde. Más allá de eso, dentro de la planificación ubicamos la prótesis de acuerdo al tamaño exactamente igual, porque ya tuvimos la medida del lateral opuesto, y a su vez podemos visualizar la posibilidad de nuestro futuro implante, en este caso, que va a reemplazar la pieza 12. Una vez que se ubica esto, hacemos un diseño digital en 3D, también de la parte de prótesis. Entonces, reemplazamos ese canino, le ponemos una carillita, ya que estaba corto, porque se había cortado en el otro tratamiento, entonces lo prolongamos con una carilla, la prótesis de reemplazo, y en los dos centrales también se colocaron carillas, se diseña la colocación de carillas para poder preservar esa curva de la sonrisa ideal para el paciente. Y lo podemos visualizar de esta forma. La verdad que hoy la tecnología nos brinda herramientas de diagnóstico predecibles, previsibles, no solamente para poder mostrarles a nuestro paciente, sino también para saber nosotros hasta dónde tenemos el alcance con nuestro tratamiento. Entonces, lo que quiero dejar de mensaje importante es que la tomografía con BIM ha llevado a un cambio de paradigmas con respecto al diagnóstico, a la planificación y al plan de tratamiento. Y en esto quiero hacer hincapié en donde en este umbral de cambio que tenemos, no tenemos que dejar de tener en cuenta que el conocimiento es fundamental y por sobre todo la interpretación de estas imágenes. Porque estas imágenes tienen una capacidad importante en todo lo que podemos evaluar de ella, que solo lo podemos hacer si la sabemos interpretar, si no la desaprovechamos. Entonces, los invito a que cada vez nos sumerjamos más en esto, porque es como un camino de ida, digamos. Más allá que a nosotros, a los odontólogos, nos cueste un poquitito la tecnología y demás, tenemos que empezar a mirar a nuestro paciente en 3 dimensiones, porque nuestros tratamientos son en 3 dimensiones. Y tener la capacidad de poder visualizarlo a nuestro paciente en 3D y poder ser predecible y previsible en el tratamiento, nos deja mucho más tranquilo en cada paso que vamos a realizar. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Bueno, y cualquier consulta o cualquier duda, aquí dejo mi mail y mis redes sociales para cualquier consulta a su disposición. Muchísimas gracias por todo y la verdad que estoy muy contenta de haber participado en esta masterclass. Una vez más, gracias a Kidsmailing. Y una cosa que quería destacar de Kidsmailing es todo este trabajo que ha hecho en este momento tan especial, solidario con respecto a la situación en la que vivimos. Me pareció una actitud súper, súper, súper importante. Ellos siempre están en la vanguardia. De hecho, fueron los primeros que han estado en Argentina y han apostado como empresa para brindarnos un servicio a los odontólogos de primera calidad desde hace mucho tiempo, cuando en aquel momento nadie hablaba de esto. Y siempre están ahí a la vanguardia, dándonos lo mejor de ellos, y así también siendo solidarios. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por la atención. Muchas gracias a vos también, Viviana. Tema de las preguntas, luego las vamos a estar respondiendo a través del internet, así que bueno, te agradecemos nuevamente y por tu tiempo, y bueno, les mandamos un saludo a todos y nos estamos viendo el día de mañana. Así que un saludo grande a todos. Gracias. Muchísimas